hablar de algo que la verdad que me estuve releyendo mis antiguas prédicas, mis antiguos mensajes, y decidí plagiarme a mí mismo, decidí robarme a mí mismo. Porque me gustó, estaba leyendo y dije, está bueno, vamos a volver a hablar de esto, así que mezclé como 3 mensajes míos en uno. Y bueno, y aquí va. Y el mensaje le puse así: Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos de entrada a leer un versículo que se encuentra allí en Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ya vamos entrando en el mensaje. ¿Encontraron? Amén. Amén. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver de nuevo. Este es el libro de Isaías, el profeta Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías, el libro de Isaías es considerada como una pequeña Biblia, porque justamente la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y es el libro donde se profetiza la venida de Cristo. ¿Se entiende hasta ahí? El profeta Isaías confesaba de sí mismo, él decía, yo soy un hombre de lengua impura y vivo en un pueblo cuya lengua es impura. ¿Qué quería decir? Digamos que era vulgar, no solo en su forma de hablar, sino que también tenía errores como todos. Vivía en una ciudad con gente que era como él, gente que tenía errores, gente que tenía faltas, gente que tenía pecados. Entonces decía, yo soy un hombre de lengua impura que me encuentro entre gente impura. Y el Señor, cuando oyó que el Señor preguntó, ¿a quién puedo enviar a dar el mensaje que Dios quería dar a las naciones? Dice que Isaías dijo, yo. Dice, heme aquí, envíame a mí, que significa, acá estoy, mandame a mí, Señor. Amén, ¿se entiende? Aún con sus errores, su actitud era lo que importaba. ¿Es así? Amén. Amén, es así. Y yo pensaba y me planteaba, no estoy tan gracioso hoy, ¿no? Vamos a hacer más chistes. Estoy nervioso, chicos, eso es lo que pasa. Yo pensaba y decía, ¿cuál es mi motivación en el camino del Señor? ¿Qué me motiva a mí a venir acá a la presencia del Señor? Y quiero que se lo pregunte cada uno, no me lo diga obviamente. Quiero que se pregunte cada uno ahora, ¿qué me motiva a mí a venir? Por ahí uno puede tardar y dice, a ver qué me motiva, y se pone a pensar, porque por ahí no se le ocurre nada, o por ahí se le ocurre, pero el tema es, ¿qué es lo que a mí me motiva a estar en el camino del Señor? ¿Se entiende, hermano? Amén. ¿Qué lo motiva a usted, hermano y hermana, a estar en el camino del Señor? ¿Qué lo mueve a venir hasta acá? ¿Qué lo mueve a venir a buscarle su presencia? Amén. El profeta Isaías decía, como le repito de nuevo, decía, soy un hombre, dice, de labios inmundos. Pero cuando Dios se paró y dijo, ¿a quién puedo enviar a las naciones? Isaías dijo, a mí. Y yo me reía porque había era una especie de ilustración que dice que entraron unos ladrones a un templo, más o menos así es, entraron como unos malhechores, no, esa palabra media que no lo usamos acá en Argentina esa. Entraron unos ladrones a una iglesia con armas, ¿no? Con pistolas de todo tipo, y dijeron, bueno, al que es cristiano, vamos a volar la cabeza. El que es cristiano, placa, dijo el Joaquín. No está en Isaías eso, chicos. Dijo, bueno, el que es cristiano, lo hacemos boleta. Y dice que agarraron todos, se pararon, salieron corriendo, salieron disparando de la iglesia, se fueron todos, y dice que quedaron 2 o 3, nada más. Así que dice que los hombres que estaban armados se sacan, ¿no? Se
sacan el, ¿cómo que se llama ese? Pasamontaña. Pasamontaña, y dice que era el pastor. Era el pastor con otros más que se habían vestido de ladrones. Y dice, bueno hermano, ahora que se fueron los hipócritas, vamos a empezar la reunión. Bueno, es medio fuerte el chiste, nada, perdón, no es para ninguno de ustedes, pero es muy exagerado, pero ¿a qué voy? A lo siguiente, ¿qué me motiva a mí a venir? ¿Qué me motiva a mí a venir a la presencia del Señor? No digo a la iglesia como institución, como un lugar físico, sino ¿qué me motiva a mí a seguir estando en el camino del Señor? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es el cimiento que a mí me hace permanecer en este lugar? Entonces yo marqué, bueno, 3 preguntas para hacernos. 3 preguntas que quiero que usted, hermano, se haga hoy. 3 preguntas que me tengo que hacer yo, ¿no? Para pensar, introspectivo. Introspectivo significa que yo me analizo a mí mismo. Eso significa introspectivo. 3 preguntas para analizarme a mí mismo. ¿Amén? Amén. Las 3 preguntas que yo anoté acá es, ¿me preocupan las almas? Las almas que no conocen de Dios. Primera pregunta. La segunda, ¿sé distinguir la voz de Dios cuando Dios me habla? Y tercera pregunta, ¿me considero una persona valiente o una persona cobarde? Por sí o por no, dijo más. Por sí o por no. Perdón, el chiste, no hago política, sino un chiste nada. ¿Me considero una persona valiente o cobarde? No, esas son las 3 preguntas. Primera, repito, ¿me preocupan las almas? Segunda pregunta, ¿sé distinguir cuando Dios me habla? ¿Me doy cuenta cuando Dios me habla o a veces no sé cuando Dios me habla? Porque hay gente que dice, Dios no me escucha, yo no sé cuándo me habla, no sé. No sé, yo no, ¿cómo me doy cuenta cuando Dios me habla? ¿No? Y la tercera pregunta, ¿me considero una persona valiente o una persona cobarde? Así que vamos por la primera, que es, ¿me preocupan las almas? Entonces yo anoté, digo, bueno, ante todo, antes de preguntarme si me preocupan las almas, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es el cimiento de mi vida? ¿Qué es lo que fortalece mis convicciones, mi motivación todas las mañanas, lo que deseo, lo que hago, lo que no hago? Allí en la palabra de Dios, en el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa? Que si Jehová, si Dios no está, no es, digamos, el que motiva nuestro día a día, no es el que motiva nuestros proyectos, no está detrás de mis convicciones, es en vano todo lo que yo haga, ¿no? Y yo solo voy a darle una estadística. Por ejemplo, en plena pandemia, según un estudio estadístico que se hizo de verdad en Estados Unidos, dice que después de que terminó la pandemia, 1 de cada 3 cristianos abandonaron la iglesia para siempre. 1 de cada 3 cristianos abandonaron la iglesia para siempre, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, en la pandemia las iglesias se cerraron, la gente no se podía congregar. ¿Qué pasa con la gente que venía y no tenía las convicciones firmes o simplemente venía a buscar su ración de Dios solo un día a la semana? Y es que esa gente, cuando se cerró en la iglesia, después no fue nunca más, ¿no? ¿Qué motivaba a esa gente? Quizá sus deseos personales, de bueno, le pido a Dios esto, necesito que Dios me sane, necesito esto, necesito, ¿no? Y no digamos una actitud como la de Isaías, decir yo estoy acá, necesito, pero estoy acá y mandame a mí, ¿no? Si necesitas a alguien, yo estoy acá, dijo Isaías, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de la pandemia, 1 de cada 3 personas, de los millones de cristianos, se dejó de congregar para siempre. Es una estadística que de hecho se notó, y de hecho dice que muchísimas iglesias cerraron también para siempre. Esta iglesia surgió en la pandemia, así que es punto a favor, digamos, ¿no? Esta iglesia se fundó y se desarrolló y se construyó en la pandemia y a como dé lugar, como dicen los gallegos, a como dé lugar, ya sea vía teléfono, en vivo, grabaciones, lo que sea. Y las reuniones se hacían y la gente se conectaba. Amén, ¿no? gloria a Dios. Pero a lo que voy es que es una realidad que cuando no hay una reunión, que no venimos, que no comparto tiempo con el hermano, que no escucho una palabra, que no escucho un consejo que me dé, por ejemplo, viene Pablo, me aconseja hermano, esto, aquello,
o me cuentan un problema. Cuando no existió más esa reunión, después de la pandemia, dice que muchísimas personas abandonaron la iglesia para siempre. Entonces yo me decía, bueno, ¿qué es lo que cimienta mi motivación, mis convicciones? ¿La base de mi vida cuál es? ¿Es Cristo? ¿Me interesan realmente las almas? ¿Me interesa realmente trabajar para llevar el Evangelio y predicarle al que no conoce de Dios? ¿Me interesa realmente compartir lo que Dios hizo en mi vida, compartírselo a otra persona que quizás necesita? ¿No? Entonces, yo decía, bueno, si Dios viene hoy... Bueno, nos pasaba en la escuela, perdón que me vaya así divagando. Por la escuela cuando decía, bueno, ¿quién se anima a leer primero? Los chicos de... Nadie gastar, hermano. O cuando la profesora hacía una pregunta, chicos, ¿saben, no sé, quién hizo por primera vez la bandera argentina? Los chicos hacían, no hacían contacto visual por las dudas, porque hacías contacto visual y te preguntaba vos. No estábamos así. Y yo decía, bueno, ¿cuánto más si viene Dios y nos pregunta, che, chicos, ¿a quién puedo mandar de ustedes a predicar? Bueno, más de uno, y me incluyo, nos vamos a esconder atrás del púlpito o de la silla, ¿no? Y yo decía, bueno, qué interesante es, porque a lo sumo uno predica, habla, en la teoría, digamos, todo es más fácil. Pero en la práctica es como que ahí un poco se complica la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si Dios viene realmente, como pasó Isaías, dice, bueno, aquí a ver, y Dios no es que le dijo a Isaías, che, Isaías, ¿te puedo enviar? No, dijo, che, ¿a quién puedo enviar? Che, están todos ahí, ¿no? ¿A quién podrá ir? ¿No? ¿Quién podrá defenderme? Dijo. ¿No? Y yo, ¿no? Dios preguntó para ver quién se ofrecía. Eso es otra cosa diferente, ¿eh? No una cosa es que Dios venga y me diga vos, y otra cosa es que Dios diga y yo me ofrezca, ¿no? Ahí está la actitud del corazón, lo que realmente importa, porque yo estoy movido por otras motivaciones diferentes, que me hace amar a las personas, que me hace preocuparme por las almas, ¿no? Un avivamiento en la iglesia se da cuando empiezan a aparecer personas que se preocupan por si falta un hermano, por si no viene, por si está bien, si está mal, por si aquel conoce de Dios o no conoce, por si un hermano está necesitado económicamente o no. Cuando hay personas que se preocupan por los otros, ahí, digamos, todo empieza a funcionar. Amén. A veces nuestra motivación, hermano, en el camino del Señor no es la correcta. A veces mis ojos no están puestos del todo en el Señor y en lo que nos vino a enseñar a cada uno de nosotros. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. No me quiero olvidar de nada. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Bueno, vamos a la segunda. Sé distinguir la voz de Dios cuando Dios me habla, como Isaías supo distinguir la voz de Dios, ¿no? Cuando llamaba y buscaba a alguien que pueda servirle, ¿no? Sabemos distinguir la voz de Dios. ¿Cómo sé yo si Dios me habla? ¿Alguno sabe? ¿Quién da más? Allí en el libro de Juan, San Juan, si quieren buscarlo, igual es cortito, San Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa? Que cuando Dios me habla, yo sé que Dios me está hablando. O sea, cuando Dios me habla, si es la voz de Dios, yo me voy a dar cuenta, ¿no? Eso significa, no es mucha ciencia, no es que, uy, che, ¿será de Dios? Como dicen algunos, che, ¿será de Dios? No, te vas a dar cuenta cuando es de Dios, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿será de Dios? Bueno, ahí, no sé, por ahí hay otro tema, ¿no? A veces pasa que nosotros queremos algo y Dios nos dice no, entonces nosotros digo, no, che, ¿será de Dios? Yo para mí sí, ¿no? A veces se cruzan nuestros intereses con lo que Dios tiene para nosotros, amén, ¿se entiende? Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que nosotros, dice que conocemos la voz de Dios y lo seguimos. Nosotros sabemos cuando Dios nos habla en el profundo del corazón, cuando nos dice, esto está bien, esto está mal. Por acá sí, por acá no. Entonces, ¿qué significa que yo tenga un cimiento firme y que esté cimentado yo en lo que Dios
me enseñó, en lo que aprendí de Cristo, en que yo ante la situación diga voy a seguir teniendo fe, Amén. o ante la situación diga no, yo esto no hago, yo soy cristiano, yo estas cosas de esto no participo, de Halloween yo no participo, del culto a la muerte yo no participo, de esto yo no participo, no, yo, disculpadme, pero yo vicios no, por dar un ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene las convicciones firmes, puede venir una pandemia, por ejemplo, y eso no me va a impedir a mí buscarle al Señor, ¿no? A diferencia como se vio realmente, como se vivió en realidad, el abandono de muchos cristianos de la iglesia. Cristianos que estaban y quizás no tenían una motivación o simplemente venían, pero no, digamos, no estaban convencidos quizás, ¿no? No estaban fortalecidos o no tenían fe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no distingo la voz de Dios, quizá yo, digamos, no puedo ver claramente, ¿no? Quizás no tengo la visión clara. ¿Se entiende, hermano? Amén. Vamos a leer allí en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo del 2 al 4. Dice lo siguiente: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa en Dios. Dice: y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La saeta es una flecha, es un sinónimo, ¿no? Saeta bruñida significa una flecha que está elaborada, bien elaborada y trabajada, ¿no? Que cumple su función, ¿no? Eso es una flecha bruñida. Una flecha, yo fabriqué una flecha y hice una flecha. Eso es una flecha bruñida. ¿Amén? ¿Se entiende, hermano? Amén. Dice: me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. La aljaba es el compartimento, ¿ves? Donde ponen compartimento, el estuche donde ponen la flecha, que hacen así. Bueno, esa es la aljaba. Dice, repito de nuevo: me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que si la flecha está trabajada es porque alguien la elaboró, alguien la hizo. Si Dios a mí me pone como flecha bruñida, primero, por punto, significa que yo necesito que Dios trabaje en mi vida. Amén. ¿No? Necesito que Dios haga algo en mi vida, que Dios transforme mi vida, por un lado, ¿no? Porque las flechas no se hacen solas, ¿o no? Que significa que yo solo no puedo. ¿Bien? Toda flecha debe permanecer un tiempo en la aljaba. ¿Amén? ¿Se entiende qué significa? Que todos tenemos un tiempo de preparación. Amén. Algunos más rápido, otros más lento, pero todos necesitamos un periodo de preparación, ¿no? Un periodo en el que Dios nos trata, que Dios nos trata en nuestro interior, con nuestro carácter, con lo que sea, ¿sí? Un tiempo en el que Dios nos enseña de su palabra. Amén. Amén. Si Dios es mi motivación y yo puedo conocer su voz, significa que yo estoy dentro de la visión de lo que Dios quiere para mí. Si yo agarro una flecha ahora, me tapo los ojos y tiro así, ¿qué va a pasar? Le va a clavar al Pablo o a alguno. Siempre el Pablo. Hago así, me tapo los ojos y algo va a pasar, ¿no? Si yo no puedo ver. ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros no tenemos las convicciones firmes, si Dios no cimienta nuestra vida, si nosotros no estamos convencidos de para qué estamos acá, nunca vamos a ser lanzados, nunca vamos a poder ir más allá. ¿Se entiende, hermano? Si usted algún día se sintió limitado, por ahí quizá necesita hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi motivación al venir acá? ¿Realmente yo me siento fortalecido? ¿Tengo fe? Y cuando no tengo fe, busco tener fe, ¿no? Si yo no tengo visión, hermano, yo no puedo esperar que Dios haga más conmigo. Si yo no me pongo en el camino del Señor, si yo no abro los ojos, el Señor no me va a usar. ¿Sí? Si yo no dejo que Dios me elabore, si yo no estoy en un periodo de preparación en el cual me fortalezco y fortalezco mi convicción y fortalezco mi fe, el Señor no me va a usar, ¿no? Y cuando el Señor venga a buscar a alguien, yo me voy a esconder, ¿no? No es así, porque voy a sentir miedo, me voy a sentir inútil. Entonces, hermano,
esta palabra es para que usted sea alentado, amén. Para que usted pueda examinarse a sí mismo, ¿no? Como los vehículos que a cierta cantidad de kilómetros te dicen que tiene que hacer un service, ¿no? Bueno, esto más o menos lo mismo, ¿no? Cada cierta cantidad de tiempo uno, como cristiano, como una persona, como un ser humano, con problemas, con virtudes, se tiene que analizar a sí mismo. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Si hoy viene un problema, ¿yo me fortalezco en el Señor o me tiro abajo? ¿No? ¿O me alejo? Usted se tiene que examinar, hermano, ¿no? Siempre tiene que estar preparado. Siempre tiene que examinarse a sí mismo y hacerse estas preguntas, o las preguntas que usted quiere hacerse, pero siempre se tiene que preguntar si mi simiente, si lo que motiva mi vida, mi día a día es Cristo. Amén. Amén. Vamos a la última pregunta decía, ¿me considero una persona valiente o una persona cobarde? Y hoy yo recordaba la historia, que creo que todos acá la conocen, e incluso hay gente que no es cristiana que la recontra conoce, que es la historia de David y Goliat, ¿no? David mata un gigante, Goliat. Esa historia creo que la conocen la mayoría, por lo menos la gran mayoría. Esa historia se encuentra en el libro de Samuel. Dice que David, siendo muy joven, siendo una persona, digamos, que no pertenecía al ejército ni nada, cuando oyó que Goliat desafiaba al pueblo de Dios, dice que este joven David, dice que se puso al frente y lo desafió también a este gigante, y dice que lo derrotó y lo mató. Esa historia la conocen, ¿amén? ¿No? Y la pregunta es, bueno, mayormente se predica y se asocia a Goliat con los problemas, ¿no? Cuando hay muchas prédicas que dicen, no, hay que enfrentar a los gigantes. De hecho, hay una película que se llama Enfrentando a los gigantes. Una película que vimos acá, ¿no? O una escena vimos acá. Una escena vimos. Sí. Una escena de la película en no sé si fue una vigilia, ¿no? Y siempre se asocia a Goliat con un gigante, con un problema, ¿no? Con alguna circunstancia que yo enfrente en mi vida, ¿no? Alguna situación difícil, pero el tema está en cómo yo lo miro. Porque la pregunta es, ¿David vio a Goliat como un gigante? ¿O no? Porque cuando lo enfrentó le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Como diciendo, ¿quién es este mugriento? ¿No? Que viene a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. No dijo, oh, un gigante, auxilio. No, dijo, ¿quién es este mugroso? Porque vamos a traducir la versión ahora actual, ¿quién es este mugroso? Que fue lo que dijo, ¿no? David vio a Goliat. ¿Y qué vio? ¿Un gigante? ¿Eso vio David? Y puede ser que haya visto, sí, físicamente un gigante, pero él no lo vio como un gran problema, ni lo vio como un gran adversario, sino que lo tuvo en poco y dijo, ¿quién es él para desafiar a Dios? Y la pregunta es la siguiente, nosotros, ¿cómo vemos a los problemas? ¿Cómo los vemos? ¿Lo hacemos súper gigante? ¿O decimos, bueno, esto es algo que va a pasar? No, un problema puede durar, me duele, me angustia, me genera estrés, pero tarde o temprano yo sé que voy a encontrar la solución. No decimos eso nunca, ¿no? ¿No? Mayormente, y me incluyo yo en la lista debo estar tercero, segundo, primero, no sé, pero todo ante un problema, lo primero que hacemos es agarrar todas las patadas. Y la pregunta es, ¿yo cómo sé? ¿Cómo mido mi valentía o mi cobardía? Como dicen, bueno, soldado cobarde sirve para 2 guerras, ¿no? ¿Qué hago? ¿Yo huyo ante el problema? ¿Me escondo? ¿Me voy? ¿No me congrego más? ¿No? Como ha pasado mucha gente después de la pandemia, y perdón que sea repetitivo. La pregunta es, ¿cómo veo yo al problema? ¿No? Si yo lo veo desde abajo, lo voy a ver grande al problema. ¿Sí? Entonces, la clave de esto es si importa realmente el tamaño del problema, ¿no? O importa más lo que Cristo me enseñó a mí cuando yo atravieso un problema, ¿no? Y no se olvide que ser creyente no es lo mismo que tener fe. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es ser creyente y otra cosa es tener fe. Jesús le dijo, ustedes tienen que tener fe
a sus discípulos, a los propios discípulos, a la misma gente que escribió el Nuevo Testamento, se los dijo. A Pedro le dijo, hombre de poca fe, ¿no? Ser creyente no es lo mismo que tener fe, hermano. Usted puede ser creyente, pero en la fe estar ahí, medio, ¿no? Entonces, es importante que usted se fortalezca en fe. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, motivándose día a día, diciendo, si Dios está conmigo, o sea, los problemas no deberían ser tan grandes. ¿Bien? Los problemas no deberían alarmarme tanto, que eso no quiere decir que a mí no me importe nada las cosas, porque eso no es así. No, hay gente que se rompe algo y te dice, no te preocupes, bueno, eso no. No, hay gente que no es lo mismo, que no le importa y no. Uno se puede preocupar, pero de ahí a hacer el problema más grande que Dios, no. ¿Bien? Amén, ¿se entendió? Si Dios me llama, ¿me quedo o voy? Voy. Amén. Si Dios me llama y yo no estoy seguro, pues me reviso a mí mismo. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Me tengo que examinar y me tengo que volver a Dios de todo corazón. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y decirle al Señor, Señor, mira, con mis errores, con mis aciertos, no conozco mucho, la verdad que no estudié mucho la palabra, hay cosas que entiendo, cosas que no entiendo, no tengo buen léxico, o soy tartamudo, como Moisés le dijo a Dios, no me mandé a mí porque soy tartamudo, y Dios le dijo, te voy a mandar igual, y lo mandó igual, y uno puede decir, no sé hablar, pero si Dios te llama, hermano, se tiene que animar, hermano y hermana, ¿sí? Amén. Tiene que levantar la mano y decir, Señor, mandame. Y como Gloria a decía Marcela Gabuti, la apóstol, ya me acá varias veces, decía, bueno, que si Dios te manda, Él te va a equipar. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Amén. Y como siempre, hermano, alentando, no solo a examinarse a sí mismo, Gloria a Dios. ¿no? Examinar lo que está bien en usted, lo que está mal, lo que está flojo, lo que está bien, lo que está fortalecido, sino también que escudriñe la palabra, que se interese por las almas, como sé que acá hay muchos hermanos, yo diría que la mayoría, y somos como una gran familia. Hay otras iglesias donde nadie se saluda, donde nadie sabe cómo se llama el hermano al lado. Gracias a Dios en esta iglesia eso no pasa. Amén. Entonces, alentarlo también que si usted siente que Dios le habló, no sabe cómo interpretarlo, le pregunta al pastor, le pregunta a otro hermano, ¿sí? Déjese dar Amén. consejos también. Como yo siempre digo, que uno recibe un consejo no lo hace menos persona, no lo hace menos ser humano a recibir un consejo. Amén. Amén. Espero que la palabra, hermano, haya sido de bendición. Gloria a Dios. Creo que sí, dije todo. Espero que pueda irse con un mensaje en el corazón, hermano. Yo sé que los tiempos son difíciles y a veces uno no se logra motivar en el día a día. A veces está difícil, la situación está difícil y a veces pasa que uno viene buscando al Señor con problemas, pero viene, y eso es lo importante, hermano. ¿Sabe? Lo importante es que usted venga y no deje de buscar del Señor. Y no solo acá, también en su casa. Amén. En el trabajo, en la calle. Gloria No a deje de Dios. buscar del Señor, hermano. En estos tiempos, sin Dios, no somos nada. Nada, nos pasa el mundo por arriba. Amén, hermano. Amén, Que Dios gloria a lo Dios. bendigo en el nombre de Jesús, que pueda fortalecerse en fe, que pueda Amén. fortalecerse en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer Amén. una oración. Gloria a Dios. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, gracias te Gracias, damos, mi Dios. Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por un día más de vida que nos has regalado, Señor. Queremos, Padre Celestial, que puedas fortalecernos, Señor, que puedas, Padre Santo, ser tú nuestro cimiento, Señor, en nuestra vida, para nuestro día a día, Señor Jesús, que tú seas nuestro despertar, Señor Jesús. Padre Celestial, cada día, Señor, que podamos acercarnos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, todos los días, Señor Jesús, de nuestra vida, de lunes a lunes, que podamos, Señor Jesús, acercarnos a tu trono, Padre Celestial, buscar de ti, Señor Jesús, buscar ser más como tú, Padre Santo. Señor, enseña a mis hermanos, Señor Jesús, háblale a sus corazones, úsalo, Padre Santo, en gran manera, que ellos puedan desarrollar todos sus dones, Señor. Amén, Gracias te doy Señor. por Sí, esta Jesús. congregación, Señor, que está llena de Amén, talentos, Padre Señor. Santo, Gracias, lleno Jesús. de gente con un gran corazón, Señor, gente que da, Padre Celestial,
gente que da desinteresadamente, Señor Jesús, gente que está siempre dispuesta a aprender, Padre Celestial. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Bendigo las familias de Cristo, Padre Celestial. Bendigo cada matrimonio, los hijos, Padre Santo, los hermanos, los amigos, Padre Celestial. Cada siervo de Dios lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias una vez más, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén.